Igual que la semana pasada le comentaba que cuando les preguntas a la persona cuál es tu elección, cuál fue tu primera elección, generalmente contestan atendiendo a cuál fue la primera vez que votaron o fueron votados. Y yo les he dicho, les repito esta vez, que la primera elección es cuando te vas con papá o con mamá. Y esa pregunta hay un profesional para hacerla. Hay un profesional de la pregunta de cuál es tu elección, qué prefieres. Que solamente ha ganado la mejor compañía encuestadora de nuestro país, Héctor Zuno, Poligrama. Hermano, buenas noches. Buenas noches, Arnulfo. Pues encantado y con mucho gusto de tener oportunidad de platicar y pues ver a ver qué sale de esta amena charla que seguro vamos a tener. Ya hemos tenido varias y nos ha ido muy bien, entonces esta ocasión en la elección debe de ser, la entrevista de la elección no debe ser la excepción. ¿Estás de acuerdo que la primera elección del ser humano es esa justamente? Esa que te dicen con quién te vas, con melón o con sandía, y con eso atiendo a la primera pregunta para ti, Héctor Zuno. Esa primera elección que un niño hace de irse con papá o con mamá o con el tío, con el abuelo o con la abuela, ya está condicionada. ¿Te has dado cuenta de eso? Te vas por la paleta que traigo. Te vas porque te voy a subir a la moto. Te vas porque te voy a llevar al parque. ¿Hasta qué punto hoy, en este 2022, previo a 3 elecciones importantísimas, Estado de México, Coahuila y después elección presidencial, el voto está condicionado en un país como México? En una gran proporción, sí. Sí, porque, a ver, habemos muchos tipos de consultores, ¿no? Hay consultores que consideran que cada elección es diferente, hay consultores que hablan acerca de la conducta humana, habemos algunos que nos vamos más a los datos duros y meramente lo que diga el numerito más allá de las interpretaciones, pero hay un fenómeno que sí hemos visto y es, sí existen ciertas condiciones y propensiones para votar por alguien. Y lo hemos visto mucho en los últimos tiempos principalmente, y voy a hablar específicamente de un segmento de la población que son los adultos mayores. Siempre que levantamos encuestas, nos sale que sin importar el nivel socioeconómico, por ejemplo, el 85-90% de los adultos mayores están con el partido de Andrés Manuel López Obrador. Y sin importar nivel socioeconómico. Así es, porque todos, aunque pareciese que no lo necesitan, el tema del apoyo económico y el tema de que te llegue una despensa o un dinero en una situación de vulnerabilidad cuando tienes 70, 80 años, tiene un peso muy fuerte sin importar nuevamente el nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque también hay una realidad muy triste en el país que es que hay muchísimos adultos mayores que están en una situación muy precaria. De abandono. ¿Por qué? Pues tú lo sabes, digo, las pensiones, las jubilaciones, muchos no llegaron a las pensiones, son ínfimas las que reciben. Entonces, si recibes una pensión de 5,000, 6,000 pesos y luego te llegan otros 3,000 o 4,000, pues estás casi duplicando tu ingreso y por supuesto que te modifica la forma de ver al presidente y al partido en el poder. Entonces, como cuando me preguntas, oye, ¿hay votos condicionados? Yo te diría que hay ciertos segmentos de la población que difícilmente se van a mover. Por supuesto. En el caso de la elección presidencial, por ejemplo, de 24, ¿ya tienes alguna medición? ¿Ya sabes más o menos hacia dónde va a trabajar mujeres, hombres, jóvenes, sector productivo, etcétera? Yo te diría que hay 2 segmentos que de momento lucen muy sólidos para que se muevan muy poco, pero también hay muchos segmentos muy sueltos. Uno es este de adultos mayores. Adultos mayores es uno muy sólido para el partido del presidente y otro es la clase más baja, que pues es una gran parte de la población, pero si nos vamos por estratos hay varios niveles de pobreza. Los más pobres definitivamente se van a ir con Morena, sí. En un 90%, porque siempre hay quien te dice, no todo, sí, está bien, el 90%. O sea, el 90% se va a ir. ¿Qué les da Morena que no les dio el PRI? La pensión de adultos mayores, si no mal recuerdo, la creó Vicente Fox. La universalizó Felipe Calderón. ¿Por qué ahora están tan encantados, tan fascinados y tan proclives a manejar estos datos? Fíjate que es una muy buena pregunta. Uno, si nos vamos al lado pragmático, es que ahora sí llegan muchos apoyos que antes no llegaban porque ya ves que existía cierta corrupción en el momento de la entrega.
Entonces ahora se ha mejorado la entrega de eso porque el presidente sí pone mucho la lupa en que sí lleguen porque parte de su proyecto está en eso. Entonces ahí no puede fallar ese eslabón en el robo de ese recurso. Y la otra, que desde mi punto de vista tiene mucha fuerza, es la parte que los visibilizó y los puso como el centro de atención y lleva desde el 2006 diciendo primero los pobres. Eso lo han valorado muchísimo porque el mexicano realmente en ese grupo poblacional sí se siente pobre. Pero ser pobre, Andrés Manuel López Obrador lo ha tratado de ver como ser pobre es lo de hoy. Ser pobre es una condición y yo soy pobre como ustedes y yo también lo padecí, a pesar de que muy probablemente no lo ha padecido como ellos, pero la gente considera que él sí representa los intereses de lo que son ellos y la forma de pensar de ellos. Entonces, si sí te llega el recurso, habla como tú, se parece a ti y siempre habla bien de ti y te defiende de los que supuestamente te han hecho estar en esa situación, existe también una autoridad moral muy poderosa que los tiene en un segmento, por eso los tiene también segmentados y sabe, de hecho en los pasados días, tú lo has escuchado, se la ha pasado en las mañaneras diciendo, si no fuera por los pobres, no habría proyecto. Claro, ya nos hubieran ganado. Claro. Y por un lado, digo, aguas, porque entonces este hombre no ha perdido la razón, sabe leer números también. Claro. O sea, no por nada está en la presidencia. ¿Qué quiere decir? Que él sabe que ese segmento lo tiene que seguir trabajando y no lo ha dejado de decir diariamente porque los números le dan la razón. Que si mantienes ese segmento te vuelves una potencia difícil para la oposición. En el momento en que los pierdas, él lo dijo. No lo digo yo, lo dice él, pierdo. Héctor, 2006 estuvo a punto. Sí. 2012 se queda lejos. Pero 2018 es un fenómeno mundial. Sí. ¿A qué se lo podemos atribuir? ¿Al hartazgo, a las casas blancas, a la gaviota, a la conducta de Peña, a los gobiernos estatales que fueron exagerados en el malportados? Fíjate que la otra vez se han hecho muchos análisis, pero él mantiene, por ejemplo, en el 2006 saca alrededor de 30 y tantos % de la votación y luego sube 20 puntos, entre 18 y 20 puntos. Y luego se han hecho estudios de encuestas de salida para ver quién votó por Andrés Manuel López Obrador y fueron los jóvenes. Los jóvenes sin importar el estrato social, es decir, los adultos mayores y los pobres, esos dalos por hecho desde el 2006 los ha trabajado. Pero los jóvenes le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador porque él representaba la antítesis de la vieja política, ahora trayendo el caso Samuel García, que también trabajó en ese segmento, que es no te cases con una idea vieja de lo que son los de antes. El PRI y el PAN fue muy poderoso en la parte discursiva, cómo los metió en PRIAN. Sí. Entonces, muy inteligente porque dijo, la elección no la quiero de tres, la quiero de tres, pero los quiero débiles a ellos y yo fuerte. Entonces, digamos que aquí mi forma de pensar es, él dijo, a ver, de toda la clase media, ¿quiénes son los más proclives a que busquen algo nuevo? Y definitivamente los jóvenes, los estudios lo demostraban, decían, es que, pues sí, el PRI y el PAN, pero no son malos, no han robado mucho. Y entonces, ¿quién es la otra opción? Ah, es Andrés Manuel López Obrador. Oye, pero es que mi papá tiene miedo que llegue la izquierda. Sí, pero para eso se la pasó trabajando las benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque mientras José Antonio Meade y Ricardo Anaya hacían, aunque salieran en redes, eran spot de tele. Sí. Que pautaban en red. No, Andrés Manuel López Obrador hacía redes sociales con su celular. Hay algunos libros que dicen que algunas personas muy cercanas de su equipo lo grababan sin que se diera cuenta y luego trabajaban el contenido para que se viera orgánico, como ese famoso video donde se bajó en una playera blanca el Oxxo, que se viralizó impresionantemente porque los mayores videos de internet son los que parecen espontáneos. No fue espontáneo. A lo mejor él no sabía que lo estaban grabando, pero estaba trabajado en la estrategia. ¿Por qué? Porque cuando haces estrategia política, tú dices, ¿cuáles son los valores que mi candidato tiene que representar? Y el de él era, si él va a hablar de pobreza, tiene que parecer uno de ellos. Uno de ellos. Y tiene que parecer que es igual a ti, porque todos vamos al Oxxo. Entonces el presidente va al Oxxo, el candidato presidencial va al Oxxo. No se baja el escolta. ¿Y qué no se baja el chofer.
¿Y qué se la pasaba diciendo? Ricardo Anaya vive en Estados Unidos. Ujú. Y Ricardo Anaya ni vive en México. Y José Antonio Meade estuvo en la estafa maestra. Entonces, todos los valores negativos se los adjudicó y cuando a él lo querían golpear, pues él representaba en sus redes sociales una persona común y corriente. Y muchos, que siempre tengo estas discusiones con gente de clase media alta y alta, dicen, sí, pero es que él, vaya, sí, o sea, sí te compran la parte de la comunicación, pero dicen, es que cómo la gente cae en eso, pues porque la gente al final del día le cree a la gente, o sea, le cree a la persona, no sabe qué hay de trasfondo. La gente normalmente no analiza si es una estrategia o no, o sea, te la compras y el mensaje está bien hecho y definitivamente él comunicó bien. Entonces, se ganó ese segmento de los jóvenes. Platicamos, no me acuerdo si hace un año aproximadamente, me dabas una cifra, no, cuando estábamos eligiendo creo que diputados federales. Me diste una cifra impresionante, el número seguramente lo puedes recordar tú, yo no. Cuando me decías, si tú le preguntas a la gente, ¿confías en Morena? No. ¿Confías en Andrés Manuel López Obrador? No. ¿Votarías otra vez por Andrés Manuel López Obrador? Sí. ¿Cómo es este juego de cruce de opinión de un solo individuo? Sí, de hecho, recientemente estaba viendo unos analistas en Televisa que hablaban acerca de que Morena, la marca Morena y el gobierno ha ido perdiendo popularidad en lo que lleva Andrés Manuel, pero él no. Porque él se ha encargado que su marca personal la tiene desligada hasta cierto punto de su proyecto. Él trasciende el proyecto. Él es digamos que, si lo queremos ver fácil de entender. Se pelea con ellos y les dijo un día, me voy y hago otro partido. Así es. Y ya lo hizo con el PRD, ¿no? Entonces, no es la primera vez que lo hace. De hecho, en su momento, digo, ya obviamente el tema de salud lo tiene mermado, pero se manejaba que si Morena caía, él iba a hacer otro partido, porque al final del día, él era la figura por la que la gente vota. La gente no votó por Morena, hay que entenderlo, votó por él. Claro. Y en las elecciones del 2021 fue un referéndum de confianza, o sea, es decir, vamos a votar por el partido del presidente, pero en ningún momento es vamos a votar por Morena, ¿no? Entonces vamos Sin a votar embargo, por el caso de Guerrero, no votaron por la hoy gobernadora. No, por supuesto que no. Votaron porque la 4T llegara. O sea, ahí sí. Es que al final del día... ¿O cómo es esa diferencia entre el no confío en Morena, tengo un candidato que me lo tumbaron por sus conflictos legales, el señor manda a su hija y los guerrerenses votan por él? Bueno, ahí en el caso, digo, específico de Félix Salgado, Sí. él sí tenía una calidad de opinión muy buena en Guerrero, ¿eh? Es decir, a pesar de lo que le sacaron, yo levanté varias encuestas ahí y por mucho tenía, o sea, la gente lo quería. Entonces, el hecho que se llamara Salgado y que jugaran la cantaleta de que, bueno, no fue cantaleta, el INE realmente no lo dejó ser candidato, sí. Pues él se victimizó. Entonces, la gente con más motivo fue a votar por él. Entonces, yo te diría, si hubiéramos, oye, el 100% de la decisión de la persona que vota por Morena, yo te diría, el 50 o 60% de su decisión es porque es el partido del presidente. El otro 20% es porque no es el PRI-PAN. Y el último 20% es el candidato que pongas. Entonces, todos los que ganan, que se ponen muy soberbios, les diría, a ver, está bien que seas soberbio, pero tienes que entender que tú llegaste por una situación que no fue por tu fenómeno. Fue porque el presidente está bien aprobado, fue porque representa unos valores de una posible transformación, que cada vez queda menos tiempo, y es porque la gente está enojada con el PRI y el PAN y porque no hay nadie que llene ese espacio vacío y que por eso Movimiento Ciudadano en algunos pequeños espacios del país lo pudo llenar, pero en la mayoría... Que también están quedando a deber. Que también están quedando a deber en muchos lugares. Héctor Zuno, nos están viendo seguramente, debe atender esta transmisión políticos, asesores de políticos, colaboradores de políticos. ¿Cómo deben elegir una casa encuestadora? Fíjate, siempre, ya parece speech, yo siempre digo, hay 3 tipos de encuestas. Las que salen en medios de comunicación, las que son para que pongan lo que tú quieres porque es básicamente propaganda pagada, y las que son las de a de veras, que son las para la toma de decisiones. Nosotros somos la tercera. Nosotros trabajamos para la toma de decisiones. Si bien sí tenemos aparición en medios de comunicación, porque como todo nos ayuda a nosotros para dar a conocer nuestro trabajo, realmente nuestros ingresos vienen de clientes privados que pagan por tener información
para poder hacer un mejor gobierno o ganar elecciones. Entonces, oye, es que sales en medios y seguramente el medio tiene una agenda oculta. A ver, yo al medio de comunicación, a mí me buscan, hacemos la encuesta y lo que sale, sale. Si el medio de comunicación tiene un interés económico, no la va a publicar. Y si la publica, pues ya la publicó. O sea, entonces yo siempre digo, oye, lo que sale en medios de comunicación, o sea, de hecho es algo, creo que una vez lo dijo el Bester, es más lo que no sale que lo que sale. Claro. Claro, muchísimas encuestas que hemos mandado a medios de comunicación no salen porque el medio de comunicación tiene un convenio con un gobierno. Claro. Y yo no me lo tomo personal. Entiendo que es algo que los medios de comunicación tienen que cuidar, pero y que le pueden regalar a su cuate. Oye, mira, mandé a hacer esto con Zuno. Entonces, y cuídate. Entonces yo lo que cuido es el prestigio y digo, bueno, ok, si no la publican no pasa nada, como dices tú, se la puede regalar a su cuate y después ese cuate a lo mejor me puede buscar a mí. Al final del día yo vivo del negocio de la reputación y la confianza. Entonces a mí me buscan cuando necesitan tomar una decisión y dicen, oye, no sé si voy a ganar o voy a perder, o que esa es la más básica, o la otra es qué hago para ganar o qué hago para perder, que ese es un nivel de complejidad mayor. Y para eso pues se hace estudios y se hace investigación, ¿verdad? El año pasado, para elegir a los alcaldes de Coahuila, me compartiste un trabajo tuyo, lo comentamos en la radio, y el resultado de esa encuesta, de esa medición, no fue tal y el triunfo se lo lleva José María Fraustro. Sí. Yo le atribuyo que la gente mintió. A la gente le dio vergüenza decir, al panista le dio vergüenza decir que iba a votar por el PRI. No le encuentro, la he visto, la he revisado, la he comparado con el resultado de la elección. Luego tuve acceso a las secciones electorales y fue la casilla del Freinet, digamos, por ponerle un nombre, para que la gente también nos ubique en lo que estamos platicando. Fue la casilla del Freinet donde la gente tradicionalmente votaba por Acción Nacional o por sus candidatos, que esta vez no quiso decir que iba a votar por el PRI, pero nunca iba a votar por Morena. Sí. Entonces, ¿cuándo se empezó a tomar en cuenta? Son dos preguntas a la vez. Sí. ¿Cuándo se empezó a tomar en cuenta a empresas como la tuya, a profesionales de la política y de la medición como tú, como tus socios, para tomar decisiones, para corregir el rumbo, para intensificar una acción que está funcionando? Y luego, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que la gente empezaba a mentir? Sí. Por ejemplo, yo siempre también lo comento. Las encuestadoras fallamos una de cada 15 encuestas. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese dato? Porque es un tema de margen de error. El nivel de confianza es del 95%. Entonces, una de cada 20, una de cada 15 es forzoso. Tienes que fallar porque es estadística. El problema es, pero hay lugares en donde son todavía más difíciles las encuestas. Por ejemplo, en Centroamérica, la mayoría de las encuestadoras fallaron, por ejemplo, en la elección de Costa Rica, y mucho tuvo que ver que, como dices tú, les daba mucha vergüenza decir que iban a votar por una persona que era homofóbico, porque se supone que era una sociedad muy abierta, pero era muy religiosa también. Entonces ahí empiezas a meter temas donde la sociedad ya te dice que es mal visto ser homofóbico. Entonces tú no puedes votar por un homofóbico, a menos que algo más de él te atraiga, que tiene que ver y él era una persona que había estado en posiciones del Banco Mundial y les atraía eso, pero pues no podían decirlo. Lo mismo pasó en Estados Unidos con Donald Trump. O sea, Donald Trump, en los estados suyos del centro, pues gana. Pero en muchos lugares que se supone que son muy liberales, como California, Florida, también les gustaba Donald Trump, pero era mal visto. Entonces, ¿dónde se pone complicado? Cuando hay candidatos que son políticamente muy incorrectos. Normalmente la gente ahí esconde un poco su voto y para eso se tienen que hacer otro tipo de preguntas de control, donde, oye, ¿sabes qué? Si se van muchos a los indecisos, pues cruza a los indecisos. Es decir, oye, y en calidad de opinión y en rechazo y todo, e inferir, oye, ¿sabes qué? Estos indecisos no son indecisos, están con él, pero les da pena. Pero nuevamente es un volado al aire porque no te lo están diciendo textualmente. Y en el caso, por ejemplo, acá en Coahuila,
que, como dices tú, oye, pues sabes que si la gente tradicionalmente, esa sección o en ciertos lugares siempre votaba PAN, pero en esta ocasión se voltearon, definitivamente una gran proporción de ellos no te lo iban a decir porque era mal visto, a lo mejor como sociedad, votar por el aceite cuando siempre fuiste el agua. Claro. Pero hoy en día, en esta elección en particular, el aceite y el agua en teoría ya son amigos, en teoría. Sí. Entonces, técnicamente debería de haber menos rezago. Habrá que ver quién los va a revolver. Habrá que ver quién le va a menear esa cuchara. Habrá que ver eso, sí. Héctor Zuno, una elección hace una casa encuestadora, da el suficiente prestigio como para qué. ¿A quién me refiero? A María de las Heras en la encuesta de 2000. Sí, fíjate que sí te da el prestigio. Yo he estudiado un poco qué han hecho los encuestadores tradicionales, y le decimos tradicionales no porque sean malos, ni porque llevan muchos años. O sea, claro. María de las Heras, que fue una institución, o Roy Campos, que estuvo en el INEGI y que luego también fundó junto con Mitofsky, porque él no es Mitofsky, o sea, había un socio que se llamaba Mitofsky y eran socios él, ya por eso se llama Consulta y Mitofsky, porque él tenía una empresa que se llama Consulta y el otro Mitofsky, se fusionaron. Desgraciadamente Mitofsky fallece y se queda Roy Campos a la cabeza. Caso de McDonald's, ¿no? Pasa. Oye, ya tenías todos mis secretos, sí, pero tu apellido no. Exactamente. Entonces, he estudiado un poco y hay un común denominador que es muy buenos resultados en elecciones y salir en medios de comunicación masivos ayuda. ¿Por qué? Pues porque de nada sirve ser muy certero y que nadie se entere, ¿verdad? El tema es que muchas encuestadoras dicen, es que me da miedo porque si fallo y tengo que dar la cara, sí. Pero es más riesgo no querer, o sea, para mí es más riesgo querer vivir en la sombra que realmente salir. Y si fallamos, entender por qué fallamos y volver a dar la cara. Claro. O sea, así de fácil, lo mismo los empresarios y los políticos. Oye, ¿cuántas veces, perdón? Pues sí, pero aquí estoy dando la cara y voy a ver en qué fallé y a la próxima elección voy a volver a tratar y así nos vamos. Poligrama, además de hacer la medición, luego entra en un trabajo ya más a fondo, sí, que es, digamos, el siguiente paso. Ya tengo el diagnóstico, ya tengo mi análisis, ya tengo mi FODA, digamos, sí, más claro, y la medición que me da Poligrama me indica que la percepción de las mujeres de mi persona como candidato es muy mala. Es muy mala porque me he casado 4 veces, porque tengo no sé cuántos hijos, porque en algún momento alguien comentó que yo maltraté a mi novia de la preparatoria, etcétera. Sí. Las razones que tú quieras. Y entonces ahí viene el segundo trabajo de Poligrama. Sí. A ver, vamos a reconciliarte con las mujeres, claro, de Saltillo, de Coahuila, de México. Esta parte, ¿cómo funciona? ¿La han tenido siempre, sí, tus socios y tú? ¿O empezaron midiendo y luego fueron al siguiente paso? ¿O estaba todo el menú de opciones para cuando llegaba un cliente y ya estaba el portafolio completo? Fíjate que cuando empezamos, como decía Jorge Castañeda, dejó la enchilada, sí, ofrecíamos de todo un poco, porque al final del día somos politólogos y nos íbamos mucho, de hecho, más que a la investigación, nos íbamos a la asesoría en comunicación política y tratábamos de guiar, pero siempre cuando uno asesora a alguien, necesitas un dato duro para sostener el argumento. Entonces, ahí empezábamos a hacer grupos de enfoque y empezábamos a hacer encuestas. Luego nos dimos cuenta que había, te lo cuento como negocio, al final del día nos dimos cuenta que había muchísimos que hablaban, uno de mis primeros socios decía, el problema de ser asesor en comunicación es que estás en un café, los asesoras y luego les quieres cobrar y dicen, ¿qué, güey? Eso me costó el café. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque el problema de la asesoría es que a veces la línea es muy delgada entre somos amigos o es negocio o cómo estás facturando las horas. Claro, claro. Entonces nos dimos cuenta que decíamos, oye, ¿sabes qué? Si nosotros nos queremos... Sola sabe cómo. Toño Sola sabe cómo resolver esa ecuación. Él ya le dio la vuelta, sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Vimos que el tema de la investigación, pues es una cosa muy tangible. Oye, cuesta tanto las encuestas, cuesta tanto los grupos, y mi asesoría va de por medio. Entonces, la asesoría, dijimos, como expertos en comunicación política, va incluido en el momento en el que se nos contrata un estudio de investigación. Y así fue como logramos hacer de una cartera mayor,
¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que muchos asesores en comunicación no hacían investigación y solamente era lo que ellos creían como gurús. Y entonces dijimos, no, vámonos a la parte técnica, vamos a hacer investigación y si nos dan la oportunidad de asesorar, asesoramos. Si no nos dan la oportunidad, ya pusimos datos duros sobre la mesa para que llegue el gurú y los interprete. Héctor Zuno, Poligrama, es difícil separarte de la parte afectiva, ese del café, ese de la copa de un bar que estás cotorreando con él, estás tomando tus apuntes y obviamente se crea un lazo de una incipiente amistad que luego se puede fortalecer, que luego confía en ti y que luego le tienes que decir, híjole, mano, es inalcanzable tu opositor y no la vas a armar. Sí. ¿Quién es el encargado de los tres de hacer esa chamba? Fíjate que yo creo que en este caso, entre Pato y yo, que mi socio es Patricio Morelos, él es más, él se encarga todavía más de la parte de la consultoría política per se y yo más de la investigación. Ambos sabemos de las dos cosas, pero como todo, zapatero a tus zapatos, yo disfruto más hacer la investigación, él disfruta más la interpretación de la información. Entonces, cuando es el momento de dar la noticia difícil, de hecho, el 90% de las veces damos noticias difíciles, pero luego nos poníamos a pensar por qué. Pero era algo lógico, porque cuando hay 6, 7 candidatos, pues oye, es más probable que te toque el que no va en primer lugar. Sí, claro. Porque es un tema probabilístico. Entonces, pero las noticias difíciles se nos han convertido en noticias buenas cuando a su tiempo los políticos tienen la noticia que nadie quiere dar y que luego se ponen a trabajar en la ruta correcta y llegan a sus objetivos. Entonces, no considero que haya ningún cliente que ya no nos hable, a pesar de haberles dado una noticia difícil, porque lo valoran muchísimo. Y de hecho casi siempre nos pasa que cuando salimos de los proyectos y ya en una campaña ya no nos pagan alguna encuesta o ya no quieren más, es porque siempre es lo mismo, siempre nos dicen, es que hay una encuesta que lo pone arriba. Es que hay una encuesta que lo pone arriba, entonces como tú no lo pones arriba ya no le gustó. Luego pasa la elección, pierde, sale muy similar a lo que decíamos nosotros y después dicen, quiero trabajar contigo. Vamos con Zuno. ¿Qué pasa? Que y creo que no nomás en el mundo de las encuestas, la gente, yo creo que a ti te ha tocado ver con los políticos los famosos patiños, ¿no? O sea, claro. esas personas que le dicen, sí señor, va ganando, sí, no se preocupe, el café se lo tomó espléndido, se ve impecable hoy, y el político, sí, en un inicio no quiere rodearse de ellos, pero luego es demasiada tentación. Hay un momento en el que ya se la creen y en ese momento ya perdió. Cuando te la crees y cuando los patiños ya te convencieron, ya valiste. Y sucede en las campañas políticas. Entonces, nosotros tratamos de hacer visible, pero tampoco podemos ir contra eso. Sabemos que los patiños existen, sabemos que es complicado para ellos, les duele en el ego, porque dicen, es que ¿cómo es posible si, por ejemplo, una vez me pasó, es que regalé 20,000 pollos? ¿Ok? Pero, ¿querían pollos? No, pero es que todos comen pollo. Sí, pero no es sinónimo de que cada pollo que tú entregas es un voto. ¿Hiciste investigación para saber qué quería esa gente? En una de esas te salió peor porque se lo comen y dicen, este güey piensa que con un pollo me va a convencer. Me va a comprar, claro. Entonces, puede que hasta te salga peor. El tema es, para eso está la investigación. O sea, no hay que dar por hecho que por regalar las 20, porque el político tradicional piensa eso. Yo di 20,000 despensas, son 20,000 votos. O yo toqué, no sé si alguna vez has escuchado esa fórmula que dicen que yo toqué 10,000 manos, o sea, saludé, y lo dividen entre 5 y dicen, mira, yo de entrada son 2,000 votos, porque el 20% de esas manos que yo toqué, como si fueras Dios, sí, se van a convertir en votos. Eso también es una locura. 1, no lo puedes medir. Y 2, ¿quién te crees que porque lo tocaste va a votar por ti? Claro. Cuando hay otras 7 opciones. Cuando en su casa tiene pobreza, cuando ve a López Obrador diario, en la mañanera, cuando toda su vida ha votado por otro. O sea, el problema es que hay muchas cegueras de taller que los políticos tienen y cuando llega un resultado, dicen... Además rodeado de aduladores, toda la mesa. Y sabes lo peor, que cuando llega el resultado, el 90% de las veces no saben qué pasó, sino que empiezan a justificarse y dicen... ¿Te han echado la culpa? Eso te iba a preguntar. Sí, pero también a la estructura, la famosa estructura. Sí, claro. Es que se me volteó la estructura. Y yo decía, ¿cuál estructura, güey? Ni tenías.
pero él pensó que tenía, Sí. porque se estaban robando el dinero. Entonces, la estructura, la traición, pura metapolítica, puras cosas que no querer reconocer que la gente no te quería. O sea, hay que aceptarlo, la gente no te quiso y te lo presenté en datos. Te estuve diciendo, no estás creciendo, no estás creciendo. No estás creciendo, tú tranquilo, tenemos la estructura y vamos a mover a la gente. Pero si los datos duros no dan, yo siempre digo, espero equivocarme. Pero por eso te digo, yo le fallo en una de 15, pero 14 le pego. Sí. Entonces es mejor como quiera tener el dato. ¿Cómo sobreviven? Le voy a poner nombre. ¿Cómo sobrevive una empresa de medición? ¿Quién contrata a Massive Caller, por ejemplo? Fíjate, lo hemos analizado como negocio, o sea, en general el negocio de la investigación, que yo lo digo, a ver, a mí me gusta mucho, de hecho, precisamente yo estoy estudiando una maestría en el IPADE, porque me gusta entender cómo operan los negocios y el negocio de ellos es un negocio más amplio que el de nosotros. ¿Por qué? Porque si hacemos un benchmark de, oye, hay 2,000 alcaldes en México, ¿cuántos de esos alcaldes valoran la medición? Es un nicho. O sea, no, o me vas a decir, 2,000 alcaldes, sí, o sea, a lo mejor el 10%. ¿Y cuántos les gusta que los pongan en primer lugar? Pues a lo mejor a todos. A los 2,000. Entonces, así ya acabamos. El mercado de ellos y de esas encuestadoras es mucho más grande que el de nosotros. Entonces, ganan muchísimo más dinero, muy probablemente. Pero entonces la hacen así, sentados como estamos tú y yo, y, oye, ¿cuánto le ponemos al Cuau? No, pues, a lo mejor no. O sea, a lo mejor no lo hacen de esa forma, pero lo hacen de otra forma. Yo sí, de hecho, si me está viendo Carlos, yo lo he recomendado muchas veces con clientes míos que me están pidiendo posicionamiento. Entonces le he mandado muchísimos clientes míos sin que él lo sepa. Y así como él a otras encuestadoras que me piden con quién puedo negociar, mover una información. De pronto puedes engañar al encuestado cuando se trata de posicionar un nombre porque trae ganas, porque quiere ver más o menos cómo saldría, porque quiere que el gobernador lo voltee a ver, porque quiere que el presidente del partido le haga un guiño. Y entonces puedes engañar al encuestado con el tipo de pregunta que le vas a hacer para que luego resulte que Héctor Zuno lo ve muy bien la gente de San Pedro. Sí, claro. Son los famosos push-poll que muchas veces las disfrazan de encuestas porque es como, te platico dos formas, por ejemplo. ¿Sabía usted, la típica, sabía usted que la violencia en el estado de Coahuila ha subido el 70% durante el último año y que es el año más violento de toda la historia? No sabía. Y luego ¿usted aprueba al gobernador? Pues haz de cuenta que un porcentaje de la gente que escuchó la primera, ¿cómo vas a probar algo si le acabas de decir un dato y ya lo hiciste estoy pensar? Condicionando. Claro. Y es un tema, como dices tú, es una condición. Y hay encuestadoras que lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, si yo no le voy a mover al dato, pero sí puedo forzar a que salga un resultado y quedar bien con él y yo no mentí, pero es como picarnos los ojos. Al final del día estás accediendo a tergiversar la información. Y otra forma también de tergiversarlo en push-poll sería poner dos opciones, pero una ponerla muy buena y una muy mala. Como por ejemplo, con el tema del agua, por ejemplo, los recortes del agua ¿sabía usted considera que se deberían de recortar el agua y perjudicar a 5 millones de nuevoleoneses? Pero a cambio de, ya el hecho de que le metiste una interpretación, porque pudiste no haber puesto y perjudicar a, ¿para qué lo hiciste? Es que vas a no, ya le metiste tus cosechas. Entonces la pregunta no es imparcial. Si me preguntas, ¿las hay? Sí. Sí las hay. Muchas encuestadoras lo hacen, sí. ¿Cómo está Coahuila? ¿Cómo está Coahuila a 8 meses, tal vez menos, 7 meses, de elegir a un gobernador? ¿Cómo está Riquelme? ¿Cómo está Manolo? Sí. ¿Cómo está Guadiana? ¿Cómo está Ricardo Mejía? ¿Cómo está Lenin? ¿Cómo están? Fíjate, el gobernador está bien evaluado. Hemos hecho mediciones en todo México y en temas de una de las fortalezas que tiene Coahuila es que a comparación de muchos estados del norte es más seguro que muchos estados.
y eso lo ha premiado la gente. El gobernador, desde mi punto de vista, no se ha metido en camisa de 11 varas como algunos otros gobernadores que se están peleando con todos, con el presidente, con el secretario de gobernación, con todos. Creo que él ha mantenido un perfil más bajo en eso y ha hecho política. ¿Cordura? Es un tipo, sí, con mucha cordura. Entonces, desde ese punto de vista, bien, la aprobación del gobernador. Ahora, ¿cuál es la crisis que se atraviesa del PRI y el PAN? La crisis no está en Coahuila. La crisis del PRI y el PAN está a nivel nacional. Entonces en Coahuila, por sí solo, no hay una muy mala evaluación del PRI y del PAN. El problema viene de lo que nacionalmente todos los días se habla. Entonces, la elección en Coahuila es una elección que me lo han preguntado muchas veces, de pronóstico reservado, en donde desde mi punto de vista va a ser una elección cerrada, no creo que sea muy holgada, y donde definitivamente se va a decidir por el tipo de campaña que se haga. Es decir, hay elecciones, a mí me tocó ver que de las 15 gubernaturas, muchas de esas estaban ya antes de la campaña, era tanta la distancia que podía no hacer campaña. Por ejemplo, lo digo en Hidalgo, o sea, que quedó 60-30. A la elección. O sea, sí, o en Quintana Roo, que ganas por 30 puntos. O sea, realmente, pero Coahuila no. Coahuila, los dos candidatos, los que vayan a ser, son candidatos que van a tener que hacer unas excelentes campañas porque hay un voto alto indeciso que no sabe hacia dónde irse y que eso pues es un área de oportunidad para los dos candidatos, cualquiera que sean. Entonces yo considero que sí, definitivamente se va a decidir en campaña, como el caso Nuevo León. El caso Nuevo León se decidió en campaña. Samuel García empezó en cuarto lugar, terminó en primero. El caso de Coahuila, quien vaya en primero o que vaya en segundo, se va a decidir en la plena campaña. Sí. El tiempo de campañas, desde el punto de vista de un estudioso de los procesos electorales, ¿es suficiente? En el caso de Coahuila son 2 o 3 meses. Son 2 meses, ¿verdad? Yo creo que sí es muy poquito, pero ya empezaron, ¿no? Sobre todo para la geografía de Coahuila. O sea, el tiempo oficial es muy poquito. Pero el tiempo oficial es muy poquito, pero ya muchos se están moviendo. Sí, bueno. O sea, entonces, pues sí es muy poquito en el tiempo oficial, pero creo que ya todos en México se están saltando esas trabas. Miles de panorámicos, miles de revistas, miles de folletos, miles de programas sociales. Entonces, ya es descarado lo que está sucediendo a nivel nacional con las corcholatas. O sea, se destaparon 2 años antes. O sea, por eso yo digo, pues sí es poco el tiempo oficial, pero están en campaña. Pero ya no importa. Héctor Zuno, me place mucho platicar contigo siempre con una cámara enfrente y sin ella. Cuando la gente empieza a mentir, cuando las despensas, los tinacos y los uniformes y todo esto va en aumento, pues, el encuestador tuvo que hacer algún mecanismo de defensa para el engaño. O sea, tú decías, a ver, el PRI reparte, en aquellos años, el PRI reparte para una población de 1 millón de habitantes, el PRI reparte 750,000 despensas. Eso es imposible que gane. Ahí está su medición. ¿Para qué quieres a uno? No le hables. Pregúntate si están repartiendo esas despensas eficazmente. Pregúntate si son 750,000 hogares a los que están llegando. A ver, háblale al alcalde de Abasolo, háblale al alcalde de Candela y háblale también a uno de Saltillo o de Torreón para ver cómo andamos. Oiga, no, pues fíjese que traemos un margen ahí de error porque se nos ha complicado la logística y tal. Pero 600 sí están entregadas, licenciado. Pues ese es mi número. Y luego llegas uno y le dice, oye, pues contigo traes tal porcentaje que equivale a 300,000 votos. Sí. Y luego resulta que uno tenía razón. Esos miles de despensas. ¿Por qué no se convirtieron en voto? ¿Por qué no se hicieron voto? Sí. Sí, porque como decíamos, ¿dónde se valora más la ayuda? En donde más se necesita, adulto mayor y pobre. Entonces ahí cada peso adicional que le metas es más propenso a que se cree lealtad. Entonces no todos sienten igual y no todos reciben la ayuda de la misma forma. Y también hay que entender que lo que tú le des no eres el único, ¿verdad? También el de enfrente le dio. Y luego también hay que entender
que el tema que le des es como, yo me imagino que si lo comparamos con el amor, es como cuando tratas de enamorar a tu novia o a la que va a ser tu novia. Este es un mensaje para Pato. Es un mensaje para Pato, sí. Compren un anillo de compromiso. Ya está nada, esperemos. Entonces, tienes que hacer la labor, ¿no? O sea, no se queda en la despensa. O sea, la despensa yo creo que desde mi punto de vista, te da la posibilidad de decir, ok, ¿cuál es la segunda interacción, verdad? Es decir, oye, gracias, te lo agradezco, ¿y qué más? Ah, bueno, y después de eso te pregunté tus problemas, y después de que te los pregunté, hiciste algo que no esperaba la gente, y después de eso te cercioraste de que la publicidad esté llegando a su domicilio, tanto en la tradicional como la digital, y después vuelves. Y si te recibe mejor, y si las encuestas dicen que subiste, entonces está funcionando. Pero si ni se acuerda de ti de cuando le diste, porque pasa de que le diste el vaso, y tiene el vaso en su cocina, y vuelven, y ni se acuerdan de ti, o es que le di el vaso, pues sí, tienes que entender que el vaso era el pretexto para platicar con la persona. ¿Y qué hiciste después? No, pues no me dio tiempo. Ah, bueno, esa es tu bronca. El tema es que el de enfrente a lo mejor no tiene el tiempo de ir a visitar, pero lo está publicitando por digital y está haciendo una comunicación impresionantemente buena. Y entonces tú con un vaso le quieres competir a 100 videos que ha visto del otro. Entonces por eso dicen, ¿qué es más importante? Me la han hecho. Aire o tierra, las dos. El tema es que hay quien en tierra es impresionantemente efectivo y hay quien en aire es impresionantemente efectivo. Samuel García es impresionantemente efectivo en aire, no necesito hacer nada de tierra, y en cambio yo conozco alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Apodaca, que es amigo mío también, César Garza, que es excelente su equipo de trabajo operando tierra, excelente, y también tiene muy buenas redes sociales. Entonces cuando dices tú, oye, no hay una fórmula mágica, el tema es en qué eres bueno, métele ahí, definitivamente. Héctor Zuno, ya casi es hora de despedirnos y te tengo que hacer una pregunta que si quieres le pones nombre y si no, no. ¿Hay alguien para quien nunca trabajarías? Yo creo que solamente si yo supiera que esa persona realmente es un delincuente. O sea, es decir, comprobado. No de periódico, ¿verdad? Porque en periódico todos son delincuentes. Sí, o sea, no trabajaría con un delincuente comprobado, definitivamente, eso es un hecho. Cuando me dicen, oye, ¿y trabajas con todos los partidos políticos? Sí, porque todos los partidos políticos tienen, desde mi punto de vista, no importa, o sea, tienen la misma probabilidad de convencer a la gente. Estamos en un país democrático. Oye, a ti no te gusta el PRI o a ti no te gusta Morena, esa es tu bronca. Hay muchísima gente que le gusta el PRI y que le gusta Morena. Y yo como casa encuestadora no tendría por qué tener desde mi punto de vista un tema de decir es que ese partido todos son buenos o todos son malos. Ese es un gran error. O sea, hay muy buenos en un partido y hay muy malos en un partido. Entonces yo nunca me cierro por el tema de los partidos, pero definitivamente trato que esa persona con la que vaya a trabajar, pues oye, si le voy a ayudar a que llegue el poder, pues más le vale. Los mínimos índices de honestidad. O sea, y que definitivamente no sea una mala persona. O sea, siempre estoy tratando de que eso suceda. La verdad es que no hemos tenido, gracias a Dios, un tema donde nos arrepintamos de haber llevado a alguien a eso. ¿Cuánto dura una marca? ¿Cuánto dura un apellido en la política? Y me refiero concretamente a Colosio. Esos espectaculares que con el solo apellido decían muchas cosas. Cosas que no sé de dónde las sacaron la gente, porque fue presidente del PRI, jamás lo democratizó, fue el primer secretario de Desarrollo Social de este país, supersecretario, no acabó con un solo pobre. En fin, por un discurso magnimizado, porque yo no creo que nos hayamos puesto a analizar, tú sí, pero ni siquiera yo que me dedico a tratar de interpretar lo que los políticos hablan, nos hemos puesto a escuchar los discursos de los candidatos presidenciales completos, al menos. Luego vemos en la síntesis que dijeron las 4 frases de fuerza que traía el discurso de tal o cual, pero el discurso de Luis Donaldo pues tampoco era nada que no hubiera nadie dicho. En síntesis, pero queda el apellido y queda como el mártir del PRI, queda como el que hubiera cambiado a México, queda como el que hubiera sido la solución para los problemas de este país, y pues obviamente nos quedamos sin saberlo. El muchacho
luego declara que está alejado de la política, luego a quienes lo hemos entrevistado, yo lo hice gracias a ti, y me condiciona que no hablemos de su padre. Una entrevista con Luis Donaldo sin hablar de su padre, yo lo respeté, pero una entrevista con Luis Donaldo sin hablar de su padre, pues es una entrevista hasta cierto punto hueca. ¿Cuánto dura el apellido? ¿Le va a dar a Luis Donaldo Colosio Riojas una campaña más? ¿Ese solo apellido? Fíjate, empezando con el tema de la marca personal, las marcas personales, tanto en política como en influencers, como en periodistas, líderes de opinión, pesa, ¿verdad? Entonces, lo que los políticos y lo que todos estos giros tienen que hacer es mantener, ¿verdad?, la reputación y que haya valores atribuidos a tu marca. La marca Arnulfo, ¿qué representa para quien lo conoce? La marca Héctor Zuno, la marca Poligrama, la marca Luis Donaldo. Entonces yo creo que y le vamos trabajando y le vamos metiendo cada vez más acciones para que la gente perciba que eres real y que no solo eres aire, ¿verdad? Y que al final del día puedes llegar a ponerte a la altura de lo que los demás piensan. El tema de Luis Donaldo Colosio definitivamente es que la marca es tan poderosa porque es una marca donde el México que pudo ser, que él hace una excelente campaña en Monterrey donde logra transmitir el Monterrey o el México posible, lo logra capitalizar con el imaginario. Yo creo que sí tiene todavía mucho por dar en la política mexicana, yo sí creo que sí va a durar tiempo. Creo que le faltan varios puestos públicos, definitivamente yo lo veo de diputado, de senador, ¿por qué no de gobernador de Nuevo León? Sí lo veo. Creo que estas experiencias lo van a formar, o sea, lo van a formar. Sí, solo sí, es un alcalde exitoso. Fíjate que, a ver... ¿O no necesariamente? Es que al final del día el tema, yo creo que puede llegar a ser, si un alcalde muy exitoso le queda tiempo, todavía acaba de empezar, pero al final del día la gente mide otras cosas, o sea, no necesariamente se fijan en cuántas banquetas se hicieron, sino lo que representa. O sea, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel, en muchas ocasiones decían, oye, cuando tú vas a Ciudad de México y le preguntas cómo fue jefe de gobierno, la mayoría no les gusta. Yo he hecho esa normalmente me subo con taxistas y siempre en el Vox Populi, y mucha gente que vivió la época de él como jefe de gobierno no les gustaba y eran muy autocríticos, pero decían, pero algo le reconocían, que tenía agallas y que se enfrentaba al poder. Entonces los atributos por los que la gente lo votaba no era si pavimentaba o reparaba la calle, sino era que se enfrentaba al poder y hablaba. Entonces en el caso yo creo que de figuras públicas como Luis Donaldo, Samuel García, Ricardo Anaya y todos los que se quieren potenciales postular a la presidencia, ya sea en esta o en la que sigue, van a tener que trabajar en eso. O sea, más allá, la gente no les va a escarbar a decir qué exactamente hiciste, desde mi punto de vista. Por eso tienes que hacer un buen trabajo, pero no es la razón por la que te van a votar. Te van a votar por lo que puedes llegar a ser como presidente de México. Entonces yo creo que la vara es esa. ¿Qué se movió en Coahuila? Es que cada vez que quiero terminar me surge otra pregunta, por eso te digo que es muy padre platicar contigo. ¿Qué se movió en Coahuila para que el PRI de ganar todas las diputaciones hoy esté en los aprietos que está, pues en unos 3 puntos de diferencia? ¿En eso está el PRI ahorita? Fíjate que sí, o sea, depende obviamente si es campo, si es teléfono, si es digital, etcétera. El PRI está arriba en este momento. Falta tiempo, mucho, pero mucho va a cambiar cuando ya estén los candidatos ya fijos, porque gran proporción del electorado necesita saber quién es el candidato para poder, porque cuando es su posición no se lo toma tan en serio el encuestado, pero cuando ya dicen, él es el precandidato, candidato, te baja todavía los indecisos. Entonces ahí va a ser muy importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que, a ver, como todo, o sea, el vaso lleno, el vaso medio vacío. Lo que el PRI ha logrado en Coahuila es heroico por lo que ha sucedido a nivel nacional. Claro. O sea, es decir, ganó las alcaldías, ganó la mayoría de las diputaciones, se me hace que casi todas. O sea, es muy... no, las alcaldías no, pero las diputaciones todas. Pero alcaldías ganó casi todas, ¿no? También. Y recuperó. Entonces, por eso digo, ha sido muy heroico lo que ha hecho aquí el priismo.
Ahora, ¿te alcanza o no? Eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque a nivel nacional hay una campaña constante del presidente y que en el Estado de México y Coahuila va a estar interviniendo mucho el presidente. ¿Qué es lo que juega? De repente me preguntan, oye, pero Tamaulipas, no. En el caso de Tamaulipas, el Congreso era de Morena. Las alcaldías ya eran de Morena. Nada más el gobernador era del PAN. Y nunca hubo una excelente colaboración con el PRI. Entonces, aquí en Coahuila es muy diferente. El gobernador es del PRI, las alcaldías y las diputaciones son del PRI. Y el PAN, al parecer, se puede sumar. Entonces, por eso yo digo, a ver, no hay que ser tan trágicos. Creo que el contexto es muy diferente del que se tuvo en Tamaulipas, pero no se tendría, no está ganada para el PRI como en su momento Humberto, Rubén, está robada, está ganada. No, ahorita hay elección, va a estar buena, va a estar competida. Ojalá y la gente sí se anime a analizar bien las propuestas de cada uno y que gane el mejor, la verdad. Digo, definitivamente creo que va por ahí. Héctor Zuno, esta entrevista de la elección ha sido de verdad un placer, como siempre, hermano. Hablar Gracias, contigo. Rodolfo. Gracias, Muchas gracias siempre. Este fue Héctor Zuno, Poligrama, el mandamás de Poligrama, esta empresa que apenas hace menos de un mes tuviste el premio de la mejor casa encuestadora. Además, la revelación del Pato. que fue el Pato. Además, la revelación que ya le andamos haciendo que se casa el Pato. Bueno, se compromete. Depende de cómo vuelva de Qatar. A ver cómo viene de Qatar. Yo creo que sí, pues se va a venir muy aburrido. Y además tuviste mejor encuestadora y mejor plataforma digital. Así es. Para campañas políticas. Para campañas políticas y gobiernos, sí. Y bueno, pues este tema de Pato, que fue el consultor político Revelación, que es un premio importante porque ¿Cómo no? Pues cada año hay nuevos consultores y bueno, en este año creo que el trabajo le dio ese premio. Le agradezco mucho el favor de su atención. Yo soy Arnulfo Favila y esta fue la entrevista de la elección. Gracias.